Noticia de último minuto. Pueblo de Venezuela. Muchísima atención, porque lo que está ocurriendo en estas últimas horas vuelve a colocar sobre la mesa dos movimientos que podrían tener consecuencias importantes para el futuro político y militar del país. Por un lado, la líder opositora María Corina Machado reaccionó a la liberación de un grupo de presos políticos en Venezuela, celebrando que algunas personas hayan recuperado su libertad, pero dejando claro que, desde su posición, esto no es suficiente. Su exigencia es contundente: que sean excarcelados todos los detenidos por razones políticas, y que este proceso no se quede simplemente en unas pocas liberaciones. Y mientras esta discusión continúa generando reacciones dentro y fuera de Venezuela, aparece otro movimiento que también está llamando poderosamente la atención: la reconfiguración de buena parte del mando militar territorial del país, anunciada bajo Delcy Rodríguez. Y aquí es donde debemos detenernos, porque no estamos hablando de dos noticias aisladas. La liberación de presos políticos tiene una dimensión política y humanitaria, mientras que los cambios dentro del mando militar tienen una dimensión institucional y de seguridad. Cuando ambas cosas ocurren dentro de un mismo escenario de negociaciones y transformaciones, resulta inevitable preguntarse qué está intentando construir el poder venezolano y hacia dónde podría dirigirse el país. ¿Estamos viendo pasos concretos hacia una nueva etapa política? ¿Se trata de movimientos destinados a fortalecer las negociaciones? ¿O estamos ante una reorganización interna que busca garantizar el control y la estabilidad del poder mientras continúan las conversaciones? Eso es precisamente lo que vamos a analizar. Pero antes de comenzar, quiero invitar a todas las personas que todavía no están suscritas a este canal a que se suscriban ahora mismo. Si eres nuevo por aquí, activa tu apoyo al canal, comparte esta noticia con otros venezolanos y dale me gusta a este video, porque de esa manera nos ayudas a seguir llevando información y análisis sobre todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Y ahora sí, prepárense, porque vamos a revisar qué significa la liberación de estos presos políticos. ¿Por qué María Corina Machado exige que sean liberados todos los detenidos? Y sobre todo, ¿qué puede significar esta reconfiguración del mando militar territorial en un momento tan delicado? Porque la gran pregunta es una sola: ¿estamos realmente ante señales de una transición política en Venezuela? ¿O todavía falta mucho para que podamos hablar de un cambio definitivo? Quiero conocer su opinión. ¿Usted considera que estos movimientos representan un verdadero avance hacia la democracia y la transición venezolana? ¿O cree que todavía debemos esperar antes de sacar conclusiones? Los leo en los comentarios. Un nuevo TCJ y el camino también para un nuevo CNE, en definitiva, para la democracia y para la libertad en Venezuela. Todavía está en Venezuela y por supuesto le agradecemos su presencia aquí esta noche. Desiree, gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo. Hola David, no, mira, gracias a ti siempre por estos espacios, sobre todo en estos momentos que atraviesa el país, ¿no? Que quizás hay tanta incertidumbre y siempre hay dudas, y más de este tipo de procesos que claramente quizás todos sentimos a veces que estamos picados de culebra y nos puede costar, así que creo que puedas brindar estos espacios ayudan a veces a clarificar un poco, bueno, dentro del marco de lo que significa la discrecionalidad de todo lo que se está llevando con este mecanismo, pero agradecida más bien a ti por el espacio. Claro, sabemos que es un proceso delicado, se está diseñando de la mano de los Estados Unidos un proceso de transición, como han vivido tantos países, transición de la tiranía, de la dictadura hacia la democracia, hacia la libertad. Tú has sido protagonista de esto y el resto de los otros 5 representantes de la Asamblea Nacional 2015 has estado una semana trabajando cara a cara con esos representantes del régimen de Delcy Rodríguez, directamente con Jorge Rodríguez a la cabeza de esa delegación. Y la primera pregunta, Desiree, que te queríamos hacer en este programa, además interactivo, al final de la entrevista van a poder ustedes, o bueno, durante la entrevista, van a poder ustedes también plantearle preguntas directamente a Desiree Barbosa, que ha sido una de las integrantes de esta mesa de 6 personas por parte de 6 diputados de la Asamblea Nacional 2015 y 6 representantes del chavismo en esta mesa cuya primera fase acaba de culminar. La primera pregunta, Desiree, ¿cómo valoraste el trato, la actitud
de esos 6 representantes del régimen de Delcy Rodríguez fue amable, fue cordial, fue muy distinta a lo que se decía que era el tratamiento por parte, sobre todo, de Jorge Rodríguez en otros procesos de negociación anteriores? Bueno, mira, yo no había estado en otros procesos anteriores, pero evidentemente con muchos compañeros de la oposición que me había tocado, pues siempre estar muy atenta. Sí tengo que decir que ha sido diferente. Ellos han sido bastante cordiales. Ellos en estos momentos creo que están claros de la necesidad que el país que el país tiene de una reinstitucionalización, ¿no? Y además de poder, pues, volver a la democracia. No es secreto para nadie que habíamos dicho hace mucho tiempo, pues, que en Venezuela se había roto el hilo constitucional. Y hoy por hoy, en esas discusiones que estamos teniendo con toda esa delegación que hoy está representando exactamente ellos ahí a Delcy y a cada uno de ellos, han sido o se han mantenido dentro de la diplomacia y dentro de las discusiones con un ánimo en pro de buscar un entendimiento y que de verdad podamos entonces llegar a poner un poco de orden en lo que hoy en Venezuela sabemos que son muchos los temas quizás que toca por corregir y por enderezar, ¿no? Pero que a nosotros en esta oportunidad nos toca esa responsabilidad de tocar lo que es primordial para poder restituir el orden y el hilo constitucional de nuestro país. Entonces, sí, de verdad que no puedo decir ahorita otra cosa porque la verdad hasta los momentos los debates o las discusiones que hemos tenido han sido todos dentro de la diplomacia, han sido todos dentro del marco cordial. ¿No han visto impedimentos, trabas, tretas por parte, sobre todo, de Jorge Rodríguez, que es quien siempre ponía palos sobre la rueda en anteriores procesos de negociación? ¿No han visto ustedes algún intento de este tipo para intentar confundir, torpedear, entorpecer el proceso andado? Hasta los momentos la verdad es que no, pero bueno, tengamos también claridad que tenemos un antes y un después del 3 de enero, ¿no? Entonces, evidentemente eso también ha marcado la actitud y ha buscado hacer los cambios que se vienen dando dentro del país. Entonces, creo que cada uno de ellos también está claro de la necesidad que tiene Venezuela del día de mañana, además que todo ha estado un poco colapsado y no solamente hablando en los términos quizás políticos, hablemos hasta de los términos de la ciudadanía en común, pues de todo lo que se ha vivido, de todo lo que ha sido el colapso en Venezuela y eso se le suma después el doble terremoto que obviamente empeora todas las cosas y creo que ellos tienen que estar claros hacia dónde va todo esto y por qué surgió esta mesa, ¿no? Y los objetivos claros que se tienen en esta mesa, que sin duda alguna pues, es poder, no solo poder reinstitucionalizar, es fortalecer la democracia y es el día de mañana también poder tener una separación de poderes, una autonomía de los poderes para que después podamos tener unas elecciones libres. Entonces, yo creo que eso, así como lo tenemos claro nosotros, ellos también hoy los tienen claro y saben que hay una realidad y hay un antes y un después del 3 de enero. Deciré, cuando se toca el tema del TSJ, cuando se aborda, entiendo que fue el tema estrella de esta primera ronda de negociaciones, Jorge Rodríguez y el resto del chavismo representado en esa mesa, a juzgar por sus declaraciones, a juzgar por las intervenciones, por las propuestas, ¿creen que han aceptado definitivamente que en el nuevo TSJ no puede haber cabida para ningún magistrado chavista? ¿Podemos ver eso? Es decir, perdona que te mejore, te corrija la pregunta. ¿Podremos ver con los planteamientos que están sobre la mesa un nuevo TSJ sin ni un magistrado chavista? Mira, sin duda alguna podremos ver un TSJ despolitizado. Sin duda alguna se está buscando hoy llegar a tener un TSJ que realmente esté apegado a la Constitución, que realmente esté apegado a la norma, y no solamente por decirlo y que sea letra muerta, sino en la práctica. No olvidemos que quizás las situaciones a veces en Venezuela no eran simplemente o eran siempre de un tema leguleyo o un tema de leyes, era un tema de prácticas que evidentemente eran erróneas constantemente, y no solo en el TSJ, pudiéramos después entrar en otras
áreas. Pero lo que se busca en esta oportunidad, con esta reforma tan importante que se le hará al Tribunal Supremo de Justicia, en primer lugar, como ser la prioridad de todo de este proceso, es que cada venezolano tenga la garantía de que podrá tener allí a juristas que realmente cumplan con estos requisitos apegados a la Constitución, que realmente sean personas imparciales, institucionales y que entiendan que no son personas que van a responder a un lado o al otro o a X sector. Es lo que hoy se está buscando y creo que eso va a ser una de las mayores garantías para todos nosotros y sobre todo en todas las salas. Eso es algo importante a resaltar y a recalcar. Creo que quizás de verdad a mí hasta me gustaría poder explicarle a veces al ciudadano de la importancia y la relevancia de lo del Tribunal Supremo de Justicia, porque quizás vemos como que es un tema de magistrados y como que es un tema aéreo o simplemente es algo de las leyes amplias, pero la verdad es que esto toca todo, o sea, toca hasta el ciudadano quizás de un sector o un barrio que en algún momento también le vulneraron sus derechos. Al poder entonces hacer esta reforma, eso se va a rescatar también. Eso también se va a buscar cubrir o tratar de acabar todas esas a veces extorsiones o violación constante que había de derechos humanos. Entonces, sí se va a tener garantías de que For 250 years, Americans have governed ourselves as a free and sovereign people. We choose our own leaders, we determine our own laws, and when we're accused of a crime, we stand for judgment before a jury of our own peers. This is the essential and indispensable feature of our form of government. It is the foundation of our shared way of life. But today, powerful people in faraway places want to take that away from us. They believe that they should be in charge of your laws, of your country, your life. And they don't care whether or not you agree. Halfway across the world, there's an institution that calls itself the International Criminal Court. Maybe you've heard of it, maybe you haven't. The chances are you don't know the names of its judges, its prosecutors, or its president. And you shouldn't have to. But as we speak, the ICC and its friends are waging a war against our country, not with bullets or missiles, but with statutes, compacts, and the force of so-called international law. When the ICC was born 24 years ago, they told us that it was merely a narrow backstop, a global court that would step in to prosecute only the gravest offenses, things like genocide and war crimes, and only when a nation's courts were unable to prosecute them on their own. But the truth is, something far more radical and extreme. It was a global tribunal staffed by unelected globalist bureaucrats who claim their power is almost unlimited. The danger of this global court has only continued to grow. Today it threatens every aspect of our political and legal system. Border Patrol agents removing violent criminals from our country. American Marines risking their lives to defend our homeland. Prosecutors working to dismantle terrorist plots to attack and kill Americans. If we stand idle, all of them would be at the mercy of foreign judges thousands of miles away, facing the constant risk of prosecution and even imprisonment for the so-called crime of defending their own country. The American people never agreed to any of this, and they never will. Read the words of our Declaration of Independence. We fought a revolution against a foreign power, transporting us beyond seas to be tried for pretended offenses. Independence is our birthright. We will never let foreign bureaucrats take that away from us. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve. Y también adicional a eso hay una serie de consultas que se hacen. ¿Por qué? Bueno, porque es una manera de ir blindando el proceso, de ir pudiéndole colocar. Hay consultas de los sectores, consultas de la sociedad civil que también entran en los plazos que van después de los postulados, que entran después de las entrevistas, después de las impugnaciones, para poder ir teniendo conocimiento de todas las personas que se postulen o de todos los que entran allí que puedan estar postulados. Nuestra idea es tratar de que evaluando y ellos conociendo que hoy el proceso va a empezar otra vez de cero, entonces se tengan muchas más garantías en todo el proceso y podamos tener un listado mayor de postulados para poder, lograr tener luego de la elección completa de los magistrados, que no solo son principales y suplentes,
que se deben elegir también. ¿Cuántos magistrados se van a elegir? Los 32. Los 32. 32 principales y 32 suplentes. No va a quedar de los 32 magistrados chavistas que actualmente tiene, bueno, no sé si hay alguno que no sea chavista, pero bueno, la inmensa mayoría son completamente chavistas, adscritos al PSUV, que han sido nombrados a dedo por Cilia y por toda la cúpula chavista. Bueno, ya conocemos, ¿no?, el currículum de los actuales magistrados. No va a quedar ni uno. Es que hoy por hoy también es bueno que también conozcan esa información. Ya había muchas vacantes, de hecho, varios habían tomado su jubilación, otros ya no estaban y ya solo quedaban como 8 en ejercicio, pues. Entonces, la idea es que ellos también se pueda hacer una revisión también completa de estos 8, porque lo que estamos buscando es, obviamente, pegados a la norma, y de ahí por eso todas estas mesas técnicas en las que estamos trabajando hoy día a día, para nosotros ser muy precisos, porque no queremos cometer ningún error de todo, y evaluar entonces para poder hacer los ajustes necesarios apegados a la norma y a la ley para que entonces sea completo los 32. Esa es así, y fue uno de los primeros acuerdos o avances, para no decirle acuerdos, avances a los que se llegó en esta primera ronda o en este primer ciclo de discusiones y de debate que tuvimos. Bueno, hay un comité de postulaciones que va a tener un papel fundamental en este proceso de reforma del TCJ o de, barrido y nuevas designaciones en el TCJ, y entonces lo fundamental aquí es, volvemos otra vez a rizar el rizo, ¿quién elige a ese comité de postulaciones? Es parte hoy de las discusiones que se están llevando. Eso, pues, en estos momentos yo no les pudiera de una vez indicar. Como lo dije en un inicio, queremos que sea un proceso totalmente serio y sin ningún error. Hoy, el lunes y el martes se tendrán discusiones dentro de las mesas técnicas, a los que inclusive también nosotros consultamos a expertos o técnicos y constitucionalistas para poder tener como de una vez con claridad de cómo se va a llevar a cabo todo el inicio del proceso. Por eso pronto estaríamos dando como esa fecha de cómo serían las postulaciones para poder elegir el nuevo comité. Recuerden que anteriormente, o según lo que establece hoy nuestra ley, cómo se elegía las partes de la sociedad civil, lo elegían los diputados, ¿sí? O sea, lo elegían los diputados. Siempre se elegían 11 diputados en un inicio y ellos eran los que elegían a esta sociedad civil. Entonces, hoy por hoy que lo que estamos buscando es mejorar todo eso y blindar es parte de las discusiones que se tienen. Bueno, hay un comité de postulaciones, luego va a haber un nuevo TCJ, según la Constitución, al menos que me corrija, según la Constitución venezolana, el TCJ es nombrado y creo debe ser juramentado también en la Asamblea Nacional, ¿cierto? Sí, según nuestra Constitución, así es. Así es. Está planteado en este proceso, no sé si eso lo han tocado, que el nuevo TCJ, que en teoría, ojalá sea así, va a ser completamente independiente, probo, transparente, magistrados profesionales, van a ser juramentados por la Asamblea IRRITA, la Asamblea de 2025, o se va a buscar alguna otra fórmula distinta. ¿Qué es lo que se ha planteado sobre este aspecto? No es un tema en el que hemos llegado hoy por hoy, pues apenas, como les mencionamos, pues tuvimos estas mesas técnicas donde el avance fue estar todas las partes de acuerdo de que es necesario y que urge una reforma del Tribunal Supremo de Justicia cuanto antes y que por lo tanto había que empezar el proceso desde cero. Nosotros en esta misma semana continuaremos nuestras discusiones de las mesas técnicas y la idea es que pues ya antes de que termine agosto poder estar anunciando nuevamente al país estos avances donde les daríamos pues muchos más detalles de la fecha para las postulaciones, de cómo serían las prórrogas, de quién elegiría este comité, y allí evidentemente ya tocaríamos después mayor a profundidad cómo se va a manejar pues todo este proceso más adelante del tema de la juramentación del tribunal. Lo que sí es que los venezolanos hoy tienen que estar claros es que bueno, para nosotros todo este proceso que se está llevando es sumamente serio e importante, y si algo estamos buscando es siempre estar pendiente y revisando, ¿no? Que lo que hagamos tampoco pueda faltar a la Constitución, dejando claro que también tenemos unas situaciones políticas, obviamente, que resolver,
pero que esto siempre también vaya apegado a nuestra Constitución y buscando que todo siempre sea lo mejor también para el país. Entonces, nuestra idea es que antes de agosto, posiblemente, Dios lo permita que sea así, poder ir teniendo avances y poder ir dando mayor precisión de cada uno de estos pasos que conllevará a tener un TCJ imparcial y transparente y totalmente nuevo. Es decir, en agosto ya podremos tener cronograma para la elección de ese nuevo TCJ. Es la idea de como les mencionaba, nosotros no hemos parado de trabajar. Nosotros estamos trabajando diariamente y todos los días porque pues, esto amerita y lleva sus tiempos y no queremos perder ni un día para poder tener avances y para poder ir haciendo todas las precisiones. Entonces, no les voy a dar una fecha específica y fija, evidentemente no depende única y exclusivamente de mi persona, pero estamos trabajando para que antes de que termine agosto nosotros poder, Dios mediante, dar avances y si no es así, pues que sea muy, muy cercano en los primeros días de septiembre. Para eso estamos trabajando, para cuanto antes poder indicar avances de las siguientes fechas y que toda Venezuela conozca entonces cómo serían los pasos para elegir este nuevo tribunal. ¿Es posible que tengamos nuevo TSJ ya con los 32 nuevos magistrados, con todo el proceso superado, un TSJ con magistrados independientes, transparentes, que sean reconocidos, que sean respetables, el próximo mes de noviembre? Con el Fordes yo creo que sí, yo estoy muy esperanzada y sí creo los tiempos nos permiten para poder llegar allá, si de verdad nos mantenemos como va este camino, con una voluntad política de avanzar, de entender que además es lo que el país hoy nos demanda y requiere, lo vamos a poder lograr. Yo sí creo que pudiéramos tener en noviembre un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, Dios mediante. Bueno, ha sido prioridad y sorprendió al país el anuncio de nuevo TSJ independiente. El chavismo en teoría ha aceptado que pierde un tentáculo, pierde una extensión de su aparato represivo, nada más y nada menos que el TSJ, pero se ha priorizado este tema sobre otros que también tienen bastante urgencia, por ejemplo, CNE y cronograma electoral. ¿Por qué crees, no sé si tienes acceso a esa información o tú has podido sacar tus propias conclusiones después de haber participado en esta primera ronda, por qué crees que el TCJ fue prioridad? ¿Por qué crees que se comenzó con la reforma del TCJ? Mira, algo que todos nosotros tenemos que siempre tener presentes y no olvidar es que si queremos el día de mañana tener también unas elecciones libres, transparentes, verificables, con observación internacional, es necesario también tener un TCJ totalmente independiente e imparcial apegado a la norma. ¿Por qué? Porque, bueno, dentro del TCJ tenemos unas salas y particularmente también está la sala electoral, pero también está la sala constitucional. Y según nuestra normativa y según nuestra constitución, la sala constitucional es supra, por lo tanto está por encima de todos los órganos, lo cual nos lleva a que algo que se puede hacer desde allá, la sala constitucional lo puede eliminar, lo puede derogar, lo puede tumbar, lo puede anular, y ya lo hemos vivido, o sea, de hecho lo vivimos con anterioridad en muchos procesos y tenemos ejemplos de ello, ¿no? De hasta del 28 de julio que había ocurrido y varios más, y la gobernación que pasó en Barinas, y para ustedes contar, aquí pudiéramos empezar a nombrar todos estos hitos que han pasado y que ha sido la sala constitucional la que entonces podía o anunciaba o emitía alguna sentencia. Lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento debe analizarse como un proceso completo y no como una sucesión de noticias aisladas. La liberación de presos políticos, la reconfiguración del mando militar territorial, los acuerdos alcanzados entre el gobierno de Delcy Rodríguez y un sector de la oposición, la renovación acordada del Tribunal Supremo de Justicia y la discusión sobre la recuperación de activos venezolanos en el extranjero forman parte de un mismo escenario. Venezuela está intentando pasar de una etapa de confrontación y control político hacia una etapa de negociación y reorganización institucional. Pero hay una diferencia fundamental entre estar avanzando hacia una transición y haber llegado a la transición. Y, a día de hoy, esa diferencia sigue siendo enorme. El primer dato que debemos colocar sobre la mesa es la liberación de presos políticos. El gobierno anunció medidas de libertad para 131 personas, aunque las cifras y el alcance efectivo de esas liberaciones
han sido objeto de verificación por organizaciones de derechos humanos. Reuters reportó que el gobierno habló de 131 personas beneficiadas con medidas alternativas, mientras Foro Penal había confirmado inicialmente un número mucho menor de liberaciones efectivamente ejecutadas. Esto es importante porque demuestra que no basta con anunciar una liberación. Hay que comprobar quién salió, bajo qué condiciones salió, si tiene libertad plena o restricciones judiciales y, sobre todo, qué ocurre con los demás detenidos. Y precisamente esa es la posición que ha asumido María Corina Machado. Machado celebró la salida de los presos, pero exigió que sean liberados todos los detenidos por razones políticas. Su mensaje es importante porque está planteando que las excarcelaciones no deben convertirse en una operación de imagen, sino en el comienzo de un proceso mucho más amplio. Esta diferencia entre una liberación parcial y una liberación total es fundamental. Porque si el gobierno libera a una parte de los presos y mantiene a otros detenidos, puede presentarse internacionalmente como un gobierno que está dando pasos hacia la reconciliación. Pero desde la perspectiva de la oposición y de las organizaciones de derechos humanos todavía quedaría una deuda enorme. Por eso el verdadero indicador no será solamente cuántas personas fueron liberadas ayer o hoy. El verdadero indicador será si continúa el proceso, si las liberaciones siguen, si se eliminan restricciones, si se revisan causas judiciales, si civiles y militares detenidos por motivos políticos recuperan su libertad, y si estas medidas forman parte de una política permanente y no de una concesión puntual. Ahí estará una de las primeras pruebas para Delcy Rodríguez, porque su gobierno está intentando proyectar una imagen diferente a la del viejo modelo de confrontación política. Eso nos lleva directamente al segundo gran movimiento, la reorganización militar. Según información publicada este sábado, Delcy Rodríguez reconfiguró prácticamente todo el mando territorial de la Fuerza Armada. De los 29 jefes de las zonas operativas de defensa integral, solamente uno conservaría el cargo que tenía antes de la reorganización. Esto es enorme. Y hay que entenderlo desde una perspectiva política. En Venezuela, el control militar no es un asunto secundario. La Fuerza Armada ha sido históricamente uno de los pilares fundamentales del poder chavista. Por eso, cuando un gobierno reorganiza de manera tan profunda los mandos territoriales, no estamos hablando simplemente de cambios administrativos. Estamos hablando de una redistribución del poder. Delcy Rodríguez necesita saber quién controla cada territorio, necesita saber quién responde directamente a su estructura de mando. Necesita reducir incertidumbres dentro de la Fuerza Armada y necesita evitar que, en medio de una transición política, aparezcan centros de poder militar capaces de bloquear las decisiones del Ejecutivo. Aquí existe una aparente contradicción que debemos comprender. Por un lado, Delcy Rodríguez está negociando con sectores de la oposición. Por otro lado, está reforzando y reorganizando el aparato militar. Algunos podrían interpretar esto como una señal de que no quiere entregar el poder. Pero existe otra interpretación. Podría estar intentando garantizar que cualquier transición sea controlada, ordenada y sin una ruptura militar. Y esta segunda posibilidad es especialmente importante porque una transición política no necesariamente significa que el gobierno desaparezca de un día para otro. Puede existir una transición negociada. Puede existir una transición gradual. Puede existir un proceso donde primero se reconstruyan las instituciones, después se establezcan garantías y finalmente se llegue a unas elecciones. Y parece que Venezuela está entrando precisamente en una discusión sobre cuál de esos caminos será posible. Pero aquí aparece uno de los mayores obstáculos. La oposición no está completamente unificada alrededor de estas conversaciones. Los diálogos actuales incluyen a sectores de la oposición que están participando directamente en las negociaciones, mientras que el movimiento de María Corina Machado ha quedado fuera de esa mesa. La propia cobertura internacional ha señalado esta fractura.
Esto es absolutamente crucial, porque una negociación puede producir acuerdos, pero para que esos acuerdos sean sostenibles necesitan legitimidad. Y si una parte significativa de la oposición no se siente representada, cualquier pacto puede quedar cuestionado. Ese es uno de los grandes problemas del proceso. El gobierno puede decir: estamos negociando con la oposición, pero la pregunta real es, ¿con qué oposición? ¿Quién representa a quién? ¿Quién tendrá capacidad para garantizar que los acuerdos sean respetados? Y aquí llegamos al acuerdo que probablemente tiene mayor importancia institucional hasta este momento. La renovación del Tribunal Supremo de Myanmar, Justicia, el gobierno de Delcy Rodríguez y representantes de la oposición acordaron trabajar para renovar completamente el TSJ. Después del primer ciclo formal de negociaciones, este movimiento puede ser mucho más importante de lo que parece. ¿Por qué? Porque una democracia no funciona solamente con elecciones. Necesita árbitros, necesita tribunales, necesita instituciones capaces de resolver disputas. Necesita que los actores políticos sepan que, si existe un conflicto, pueden acudir a una institución que no esté completamente controlada por uno de los bandos. Durante años, una de las grandes críticas al sistema venezolano ha sido precisamente la falta de independencia institucional. Por eso renovar el TSJ podría convertirse en una de las primeras piedras de una eventual reconstrucción institucional. Pero aquí también hay que ser muy cuidadosos. Renovar magistrados no significa automáticamente tener una justicia independiente. La pregunta verdadera será, ¿quién los seleccionará? ¿Con qué criterios? ¿Habrá participación equilibrada? ¿Existirán mecanismos de transparencia? ¿Los nuevos magistrados tendrán independencia frente al Ejecutivo? ¿Podrán tomar decisiones contra el gobierno si la ley así lo exige? Esas son las preguntas que determinarán si la reforma es real o simplemente cosmética. Porque cambiar nombres no es suficiente. Hay que cambiar las reglas. Hay que cambiar los incentivos. Si un nuevo TSJ continúa dependiendo políticamente del Ejecutivo, entonces la renovación habrá sido superficial. Pero si se establece un procedimiento transparente, plural y verificable, entonces estaríamos hablando de algo mucho más profundo. Y por eso este acuerdo es probablemente uno de los indicadores más importantes para medir la sinceridad del proceso. Otro elemento significativo es el acuerdo relacionado con las reservas de oro venezolanas retenidas en el Banco de Inglaterra. Las partes acordaron trabajar para recuperar esos activos y destinarlos a necesidades de reconstrucción y servicios esenciales, con mecanismos de transparencia. A primera vista, esto parece un asunto económico, pero en realidad también es político, porque significa que gobierno y oposición están empezando a discutir cómo administrar recursos nacionales que están fuera del país. Y eso obliga a establecer mecanismos de confianza. Sí, ambos sectores acuerdan que esos recursos deben utilizarse para reconstrucción, salud, educación o atención a las víctimas, entonces necesitan ponerse de acuerdo sobre quién administra esos fondos y cómo se controla su utilización. Eso puede parecer técnico, pero es uno de los fundamentos de una transición, porque cualquier transición venezolana necesitará dinero, muchísimo dinero. El país necesita reconstruir infraestructura, necesita recuperar servicios públicos, necesita atender a las víctimas, necesita reactivar sectores productivos y necesita recuperar confianza internacional. Sin recursos económicos, la transición política sería muchísimo más difícil. Por eso los acuerdos sobre activos venezolanos pueden terminar siendo tan importantes como los acuerdos institucionales. Y aquí aparece otro actor fundamental. Estados Unidos, Washington, está siguiendo muy de cerca las negociaciones. El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó las recientes excarcelaciones como un paso importante hacia la reconciliación.